Nunca imaginé que una canción pudiera cambiar mi vida. Ahí estaba yo, apoyado contra la pared de ladrillos sucios de la esquina, la guitarra hecha trizas sobre mis piernas, y las monedas cayendo en el estuche abierto como pequeñas gotas de esperanza. Mis dedos temblaban un poco, no solo por el frío de la tarde, sino por la mezcla de miedo y emoción que siempre me acompañaba cada vez que alguien se detenía a escucharme. Y entonces la vi. Caminaba con pasos seguros, como si el mundo entero se inclinara a su favor. Su vestido blanco brillaba bajo la luz del atardecer, y por un instante, olvidé cómo respirar. No era solo su belleza, que lo era todo, sino algo en su mirada, en la manera en que me miraba sin prejuicios, que me hizo sentir que quizá, por primera vez, alguien me estaba viendo de verdad. No sabía su nombre, ni de dónde venía, ni si alguna vez volvería a cruzarse con mi camino. Pero en ese momento, mientras la guitarra cantaba bajo mis dedos y su sonrisa me alcanzaba como un milagro, algo dentro de mí despertó, la posibilidad de que mi mundo humilde y el suyo lujoso pudieran encontrarse, aunque solo fuera por un instante. Y no me importaba lo que dijeran los demás. Esa canción era para ella, y para nadie más. Nunca pensé que alguien como ella pudiera fijarse en mí. Mientras la veía alejarse por la avenida, con su vestido blanco rozando la brisa de la tarde, sentí un nudo en el estómago que no me dejaba respirar con normalidad. Me preguntaba una y otra vez: ¿qué podría ver en mí? Soy un chico de la calle, con los zapatos gastados y los dedos llenos de callos por tocar guitarra desde que amanece hasta que el sol se esconde. Cada vez que mis ojos se encontraban con los de ella, una voz dentro de mi cabeza me recordaba todo lo que me separaba de su mundo, sus amigos con trajes elegantes, su risa que parecía flotar sobre la vida, y mis propias manos manchadas de grafiti, con cicatrices de noches durmiendo en bancos de parque. Me sentí diminuto, como un insecto que accidentalmente se había cruzado con la luz de un faro demasiado brillante. La guitarra, mi refugio y mi orgullo, también se convirtió en una fuente de inseguridad. Cada acorde que tocaba parecía responder a mi duda. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno para impresionarla? ¿Y si mi música no le dice nada, o peor, le parece pobre y rústica? Los acordes me temblaban, y por primera vez dudé de mí mismo frente a alguien que no pertenecía a mi mundo. La vergüenza de mi origen golpeaba más fuerte que cualquier crítica externa. Recordé la mirada de algunos chicos en mi barrio cuando me vieron hablar con chicas que llevaban ropa cara, y temí que ella también me juzgara en silencio. Seguramente sus amigos dirán: mira al chico de la calle, intentando acercarse a Valentina, me repetía una y otra vez. Esa idea me helaba la sangre, me hacía querer desaparecer, como si mi cuerpo pudiera evaporarse en el aire y evitar la humillación. Pero más que nada, temía el juicio invisible de su mundo, un lugar al que yo nunca había pertenecido. La diferencia entre su vida y la mía era un abismo que parecía imposible de cruzar. Mientras caminaba por la misma calle que ella, tocando mis últimas notas y escuchando las monedas caer, cada golpe de mi corazón me recordaba la misma verdad cruel: no encajo en su mundo, Leo. No importa cuánto quieras o cuánto sueñes, ahí no hay lugar para alguien como tú. Aún así, no podía apartar la mirada. Por más miedo y vergüenza que sintiera, algo dentro de mí me decía que debía intentar acercarme, aunque fuera solo un paso a la vez. Porque si no lo hacía, esa chispa que había encendido en mí cuando la vi podría apagarse para siempre, y mi vida seguiría siendo solo una serie de notas perdidas entre el ruido de la ciudad. Y así, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, seguí tocando, tratando de que cada acorde fuera más fuerte que mi miedo, más fuerte que la voz que me decía que jamás sería suficiente. El aire de la tarde estaba cargado de polvo y de ese olor a pan recién horneado que siempre salía de la panadería de la esquina. Las hojas secas crujían bajo mis pies mientras me acomodaba en mi lugar habitual, apoyando la guitarra contra mi pierna. El frío empezaba a calar los huesos, y el viento traía consigo un susurro de conversaciones y risas que se mezclaban con el sonido metálico de las monedas cayendo en mi estuche abierto. Mi mundo era pequeño, limitado a la esquina donde tocaba cada día para sobrevivir, pero era todo lo que conocía. Los transeúntes pasaban apresurados, muchos sin mirarme, otros lanzando una moneda distraída antes de seguir su camino. Cada acorde de mi guitarra parecía desaparecer en la multitud, como si el ruido de la ciudad se comiera mi música. Entonces apareció ella. No fue un accidente, ni una coincidencia, fue como si el mundo hubiera decidido ponerla justo frente a mí. Caminaba con pasos tranquilos pero seguros, su cabello rubio flotando ligeramente con el viento, y el vestido blanco que llevaba parecía atrapar la luz del sol poniente,
haciendo que todo a su alrededor se viera más brillante. Su perfume, dulce y fresco, llegó hasta mí en una ráfaga que me dejó sin aliento. La vi detenerse, sin apartar los ojos de mí. Por un instante, sentí que la calle desaparecía y solo quedábamos ella, la guitarra y yo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que lo oiría incluso sobre el ruido de los coches y la ciudad. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué me mira así? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza, mientras mis manos temblaban ligeramente sobre las cuerdas. Intenté tocar más fuerte, como para llenar el espacio entre nosotros con algo que no fueran palabras. Cada nota llevaba un poco de miedo y un poco de esperanza. Y ella sonrió, apenas un gesto leve, pero suficiente para que sintiera que había cruzado un abismo invisible que separaba mi mundo humilde del suyo de lujo. Al mismo tiempo, un pensamiento oscuro se coló entre la música: no eres suficiente para ella. Mira tus zapatos gastados, mira tus dedos llenos de callos, tu vida, todo es tan diferente al mundo al que pertenece. Quise retroceder, desaparecer entre la multitud, pero no pude apartar los ojos de los suyos. Fue entonces cuando se inclinó ligeramente, apoyando su mano en el marco de la panadería como si estuviera casual, y dijo, con una voz suave pero clara: ¿tocas aquí todos los días? Ese simple gesto y esa pregunta fueron suficientes para que mi miedo y mi deseo chocaran al mismo tiempo. Su mirada me decía curiosidad y apertura, pero mi mente no dejaba de recordarme la diferencia entre nosotros, la barrera invisible que me separaba de alguien como Valentina. No podía dejar que se fuera sin decir algo, sin dejar que supiera un pedazo de mi mundo. Tomé un respiro profundo, mis dedos temblando sobre las cuerdas, y empecé a tocar una melodía suave, casi tímida, improvisada en el momento. Esta es para ti, dije en voz baja, sin mirarla directamente. Solo una canción corta. Y comencé a cantar, con voz ronca por el frío y la emoción. En la esquina del viento te vi pasar. Y aunque mi mundo es pequeño, te quiero mostrar que cada nota que suena es un pedazo de mí. Y si me das tu sonrisa, tal vez pueda ser feliz. Las palabras salieron de mi pecho con más fuerza de la que esperaba. Al levantar la mirada, ella estaba allí, quieta, con los ojos brillando y una sonrisa que me hizo sentir que la música había cruzado el abismo que yo creía infranqueable. Por un momento, el tiempo se detuvo. No había coches, ni monedas, ni farolas encendiéndose, solo la guitarra, ella, y yo, compartiendo algo que no se podía comprar ni fingir. Pero justo cuando parecía que podía acercarme más, mi mente empezó a susurrarme sus dudas: no eres suficiente. ¿Qué va a pensar? Esto es tu vida humilde, y ella vive en un mundo que jamás entenderá esto. Y sin embargo, en su mirada vi curiosidad y algo más, algo que me hizo creer, aunque fuera por un instante, que quizás sí podía ser suficiente. Me gusta, dijo ella, con voz suave, casi un susurro. Es diferente, pero hermosa. Mi corazón dio un vuelco. Diferente y hermosa. Sus palabras eran un puente que empezaba a unir nuestros mundos. Después de aquella primera canción, algo cambió en la manera en que Valentina me miraba. No era solo curiosidad ni fascinación por la música, había algo más profundo, algo que parecía reconocer que yo veía el mundo de una manera distinta, aunque fuera un mundo humilde y lleno de carencias. A la semana siguiente, ella apareció de nuevo, pero esta vez con una pequeña bolsa en la mano. La calle estaba llena de niños jugando entre los charcos, algunos con la ropa rota, otros con hambre reflejada en los ojos. Yo solía repartir las monedas que ganaba con mi guitarra, pero a veces no alcanzaba para todos. Toma esto, dijo ella, extendiéndome la bolsa. Quiero que se lo des a ellos. La miré sorprendido, sin saber exactamente qué decir. Dentro había comida, dulces y un par de gorros de lana. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a estallar. Su gesto no era solo de generosidad, era una manera de acercarse a mí, de conectarse con algo que ella apenas conocía y yo vivía a diario. Con cada niño que recibía una galleta o un juguete, su sonrisa crecía. La veía inclinarse ligeramente hacia mí, observar cómo contaba cuidadosamente las cosas para que cada uno tuviera algo, y en ese gesto, sentí una complicidad silenciosa que me hacía olvidar mis miedos por un rato. Sonríen mucho gracias a ti, dijo, bajando la voz para que solo yo la oyera. Es como si vieran algo que nunca habían tenido. No podía evitar sonreír también,
aunque un nudo de inseguridad volvía a aparecer en mi pecho. ¿Ella viene de un mundo tan distinto, y aún así se interesa por lo que hago? Por mí. La vergüenza de mi vida humilde amenazaba con frenarme, pero sus ojos verdes me daban fuerza, me recordaban que podía mostrarme tal como soy. Los días siguientes se convirtieron en pequeños rituales. Valentina aparecía con cosas para los niños, mantas, frutas, lápices de colores. Yo las distribuía, mientras ella me miraba desde un poco más cerca, como observando cada movimiento, cada gesto mío con los chicos. Su presencia ya no era intimidante, era un apoyo silencioso, casi un refugio. Cada vez que le sonreía o le agradecía con un gesto, sentía que cruzábamos un puente que mi miedo me había dicho que jamás podría atravesar. Su cercanía no solo traía generosidad a los niños, también traía esperanza a mi vida. Por primera vez, alguien parecía ver más allá de mi guitarra gastada, de mis callos, de mi barrio polvoriento. Y yo, aunque temblando por dentro, comencé a imaginar un futuro donde no existieran esas barreras. Un mundo donde mi música y mis actos, humildes pero llenos de corazón, fueran suficientes para alguien como ella. Con el paso de los días, nuestra cercanía empezó a notarse más, y con ello llegaron las primeras miradas de desaprobación. No eran palabras duras todavía, solo gestos y comentarios que dejaban entrever que el mundo de Valentina no veía con buenos ojos mi presencia. Una tarde, mientras repartía libros y lápices a los niños del barrio, escuché un murmullo detrás de mí. Era uno de los amigos de Valentina, un chico de su escuela, vestido con chaqueta cara y zapatos relucientes. ¿Y este chico quién es?, preguntó, con una sonrisa falsa y un tono que intentaba ser casual. ¿Siempre andas por aquí con esto? Mi corazón se encogió. Intenté sonreír y seguir repartiendo los lápices, pero Valentina se adelantó, tomando mi brazo con suavidad y respondiendo con firmeza. Él es Leo. Y hace mucho más de lo que tú harías por cualquiera. El amigo soltó una risita nerviosa, pero no insistió. Aún así, la tensión quedó flotando en el aire. Sentí la vergüenza recorrerme la espalda, mezclada con rabia, rabia por sentirme juzgado solo por mi origen, y rabia porque alguien quisiera cuestionar algo que hacía con el corazón. A pesar de todo, Valentina seguía acercándose, sus ojos verdes buscaban los míos, y su sonrisa me daba fuerza para ignorar los murmullos. Traía mantas, frutas, y pequeñas sorpresas para los niños, y cada vez que las entregaba, podía ver en sus gestos que no le importaba la opinión de los demás. Sin embargo, la presión del mundo externo empezaba a pesar. Los vecinos del barrio, aunque agradecidos por la ayuda, me miraban con curiosidad cuando Valentina aparecía conmigo. Algunos niños me preguntaban por qué ella siempre traía cosas tan bonitas, como si no entendieran la diferencia social que ella representaba. Y dentro de mí, esa vieja voz de inseguridad volvía a susurrar, no eres suficiente, Leo. ¿Qué haces con alguien como ella? Aún así, con cada sonrisa de Valentina y cada gesto de bondad hacia los niños, sentía que los muros entre nosotros se debilitaban. Su presencia no solo ayudaba a los niños, sino que también me hacía sentir visto, respetado, incluso admirado. Por primera vez, alguien parecía valorar mi mundo humilde, mis esfuerzos y mi música, sin importarle lo que los demás pensaran. Esa tarde terminó con nosotros sentados en un bordillo, viendo cómo los últimos rayos de sol se colaban entre los edificios. Ella me pasó una manta, cubriendo mis hombros, y dijo con suavidad: no dejes que nadie te haga sentir pequeño, Leo. Tu mundo es grande, aunque otros no lo vean. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía creerlo. Que tal vez, solo tal vez, los muros que nos separaban podían derrumbarse con música, con generosidad y con la conexión genuina que habíamos empezado a construir. Era un día frío y gris, y yo estaba sentado en mi esquina habitual, con los dedos rígidos por el viento y el estuche de la guitarra entre las piernas. La ciudad parecía más ruidosa que nunca, y las monedas caían con menos frecuencia que de costumbre. Justo cuando comenzaba a pensar que aquel día sería uno más de frustración, escuché sus pasos acercándose. Hola, Leo, dijo, con la voz tan cálida que de inmediato sentí que se llevaba el frío del aire. Quería hablar contigo de algo. Me miró con esa mezcla de curiosidad y complicidad que siempre lograba hacerme olvidar mis miedos. Sacó de su bolso una pequeña tarjeta con un logo elegante y me la entregó. Es un bar en el centro, explicó. Tienen un espacio para músicos locales.
Quiero que vayas y veas si te interesa. Podrías tocar allí unas horas y ganar un poco más que aquí. No es mucho, pero sería un comienzo. Mis ojos se abrieron de par en par. Un bar, con luces cálidas, música, gente sentada disfrutando, y yo, con mis canciones improvisadas, tocando frente a ellos. Era tan diferente de mi esquina polvorienta que no pude evitar sentir miedo mezclado con emoción. No sé, empecé, dudando. ¿Y si no me escuchan? ¿Y si? Ella me interrumpió con una sonrisa, apoyando su mano en mi hombro. Leo, yo sé lo que vales. Tu música tiene corazón, y eso no se aprende en ninguna escuela. Tienes que creerlo también tú. Su confianza me golpeó como un empujón de energía. Tomé aire, acaricié las cuerdas de mi guitarra y miré la tarjeta. Mi mundo callejero y mi miedo a no ser suficiente empezaban a chocar con una posibilidad real de avanzar. Está bien, dije finalmente, con voz temblorosa, pero decidida. Voy a intentarlo. Ella sonrió de nuevo, y esa sonrisa fue como un pequeño sol que iluminó la gris calle. Perfecto. Voy contigo mañana si quieres, dijo. Así no tendrás que enfrentarte solo al lugar. El resto del día lo pasé tocando como nunca, cada nota llevada por la emoción y la esperanza, imaginando cómo sería ver luces cálidas sobre mí, la música llenando un espacio que no fuera solo el ruido de la calle, y como quizá, después de todo, podía empezar a cambiar mi vida sin dejar mi esencia atrás. Llegué al bar con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las luces cálidas del lugar contrastaban con la fría calle que había dejado atrás. El murmullo de la gente, las risas y el tintinear de los vasos me hicieron sentir fuera de lugar. Mis zapatos gastados y la chaqueta que me protegía del viento me recordaban que yo no pertenecía a ese mundo de mesas elegantes y música profesional. Respira, Leo, me susurré mientras apoyaba la guitarra en el soporte. Solo toca como siempre. El dueño del bar me mostró un pequeño escenario iluminado con focos amarillos, y señalando el camerino añadió: allí puedes dejar tus cosas. Me metí en el camerino, un espacio diminuto pero acogedor, con un espejo que reflejaba mis manos temblorosas sobre la guitarra. Estaba ajustando mis cuerdas y tratando de calmar los nervios cuando escuché la puerta abrirse suavemente. Hola, dijo Valentina, con esa voz que siempre lograba que mi mundo callejero se sintiera más brillante que cualquier escenario. Traje algo para ti. Me giré y la vi sosteniendo un pequeño bolso de ropa. Sacó una camisa limpia y cómoda, y unos pantalones negros que parecían simples, pero que daban una sensación de profesionalismo inesperada para mí. No quiero que te preocupes por cómo luces, dijo, acercándose. Solo quiero que te sientas bien mientras tocas. Sentí un calor recorrer mi pecho. No era solo la ropa, era el gesto, la atención, la cercanía silenciosa que me decía que ella creía en mí, incluso cuando yo dudaba de mí mismo. Tomé la camisa, aún sin palabras, y ella me ayudó a doblarla y dejar mi chaqueta vieja a un lado. Por un instante, nuestros dedos se rozaron, y el contacto fue eléctrico pero sutil, suficiente para recordarme que no estaba solo. Gracias, logré decir, con voz ronca. Esto significa mucho. Ella sonrió, inclinando un poco la cabeza. Lo sé. Solo toca y deja que tu música hable. Todo lo demás vendrá por sí mismo. Salí del camerino con la camisa puesta, más seguro, más vivo. Subí al pequeño escenario mientras los murmullos del bar se volvían una melodía de expectación. Sentí sus ojos en mí, y aunque sabía que su mundo era tan distinto al mío, la presencia de Valentina me dio un impulso que nunca antes había sentido en la calle. Apreté las cuerdas, respiré profundo y empecé a tocar. Cada nota era un puente entre mi mundo humilde y aquel espacio desconocido, cada acorde llevaba la emoción de mi vida, de mis miedos, y de la cercanía de alguien que creía en mí. Subí al pequeño escenario con las piernas temblando y la guitarra pesada entre mis manos. El murmullo del bar se sentía más fuerte que cualquier aplauso, y por un momento sentí que todo el aire se había vuelto denso, como si cada mirada estuviera evaluando cada acorde antes de que siquiera sonara. Respira, Leo, me susurré mientras apretaba las cuerdas. Solo toca. Pero la voz del miedo no se iba. ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si no escuchan mi música? ¿Qué hago si esto no funciona? Mi pecho se apretaba, y las manos me temblaban como hojas en otoño.
Entonces la vi. Valentina estaba ahí, apoyada en la barra, con los ojos fijos en mí, y sonrió de esa manera que siempre me hacía sentir que podía lograrlo todo. Alzó un pulgar en señal de apoyo y susurró: estaré aquí hasta que te sientas seguro. No importa lo que pase, solo toca para mí, y deja que todo lo demás desaparezca. Sentí que un calor me recorría el pecho. Era como si sus palabras formaran un escudo que apartaba los miedos. Ella continuó, con voz suave pero firme: confío en ti, Leo. Tu música tiene algo que nadie más tiene. Inspira. Conecta. Hazlo a tu manera. Tomé aire profundo y comencé a tocar. Las primeras notas salieron temblorosas, pero con cada acorde sentí que me liberaba un poco más del miedo. Su mirada era constante, motivadora, y con cada gesto de ella sentía que podía avanzar, que podía existir un espacio donde mis canciones fueran suficientes. El público empezó a notarlo poco a poco. Algunos asentían al ritmo, otros sonreían, y yo, mientras tocaba, dejaba de pensar en la diferencia de mundos, en los zapatos gastados, en mi origen humilde. Solo existía la música y la presencia de Valentina, alentándome a darlo todo. Cuando terminé la primera canción, el aplauso fue tibio al principio, pero sincero. Miré hacia la barra y ella me aplaudió con una sonrisa amplia, como si yo hubiera tocado la canción más hermosa del mundo. Esa sensación de aceptación y apoyo fue más valiosa que cualquier moneda que pudiera ganar en la calle. Lo hiciste increíble, dijo cuando bajé del escenario. ¿Ves? No había nada que temer. Cada nota fue un puente entre tu mundo y este lugar. Sentí que algo dentro de mí cambiaba. No solo era la música, no solo era el dinero que podía ganar, era que alguien creía en mí, de verdad, sin condiciones. Y por primera vez, creí que podía empezar a construir un futuro donde mi talento y mi corazón fueran suficientes para alguien como Valentina, y para mí mismo. Los días pasaron y mi rutina en la calle empezó a mezclarse con el bar. Cada vez que subía al escenario, la presencia de Valentina era mi ancla, el motivo para tocar con más fuerza, con más confianza. Pero pronto me di cuenta de que algo más estaba pasando, ella tenía que esforzarse para estar allí, y no siempre era fácil. Una tarde, mientras descansábamos después de un show, le pregunté con curiosidad: ¿tus padres saben que vienes aquí tan seguido? Ella sonrió, pero había un brillo travieso en sus ojos. No exactamente, dijo. Les dije que tenía un proyecto muy importante para mi futuro. Quiero que sea una sorpresa, y la verdad es que es mucho más emocionante que cualquier proyecto que ellos puedan imaginar. Sentí que mi corazón dio un vuelco. Ella estaba arriesgándose, mintiendo a sus propios padres, para poder estar aquí, conmigo, apoyando mi música y mi mundo humilde. La idea de que alguien tan increíble confiara en mí y desafiara su propio mundo por mí me hizo sentir emociones que nunca antes había sentido. ¿Una sorpresa?, pregunté, casi sin atreverme a respirar. ¿Y ellos no sospechan? Quizá un poco, dijo, riendo suavemente, pero les dije que era algo que necesitaba guardar para mí. No saben que este proyecto incluye a ti, y quiero que cuando lo vean, entiendan lo que significa para mí. Me reí nervioso, pensando en cómo su mundo de lujo y reglas estrictas se cruzaba con mi vida de calle, y aún así ella encontraba maneras de estar cerca, de apoyarme sin importar los riesgos. Entonces, dije, con un nudo en la garganta: es nuestra pequeña misión secreta. ¿No? Ella asintió, acercándose un poco más y dejando que su mano rozara la mía por un instante. Exacto. Pero recuerda, Leo, esto no cambia nada. Solo quiero que sigas siendo tú, y que yo esté aquí para verte crecer. En ese momento, sentí una mezcla de emoción y responsabilidad. No era solo tocar en el bar, no era solo la música, era ser parte de algo más grande, de un secreto compartido que nos unía y nos hacía más fuertes. Y por primera vez, la diferencia entre su mundo y el mío no parecía tan grande cuando estábamos juntos. Con el paso de las semanas, algo increíble empezó a suceder. Cada vez que tocaba en el bar, más gente se detenía a escuchar, algunos volvían con amigos, y poco a poco el lugar comenzó a llenarse como nunca antes. Mi música, que antes apenas se escuchaba en la calle, ahora resonaba entre luces cálidas y risas de clientes que realmente parecían disfrutarla. Una tarde, mientras guardaba la guitarra después del show,
El dueño del bar se acercó con una sonrisa amplia. Leo, no sabes lo que está pasando. Otros bares de la ciudad, incluso algunos de lujo, han estado preguntando por ti. Dicen que donde tocas, la gente viene en masa. Quieren contratarte para sus locales. No podía creerlo. Mi corazón latía con fuerza, mezclando incredulidad y emoción. Miré hacia Valentina, que estaba cerca, aplaudiendo suavemente desde la barra. Sus ojos brillaban de orgullo, y su sonrisa decía más que cualquier palabra: te lo mereces, Leo. Es increíble, logré decir, sin poder dejar de sonreír. Nunca imaginé que mi música pudiera llegar tan lejos. Ella se acercó, rozando mi brazo y susurrando. ¿Lo ves, Leo? Te dije que tu talento tenía algo especial. Solo necesitabas la oportunidad. Y ahora todo el mundo lo está viendo. La noticia se había esparcido como un rumor cálido, los clientes del bar comentaban con entusiasmo, recomendaban las noches de Leo a sus amigos, y pronto los dueños de otros locales comenzaron a acercarse para ofrecer contratos temporales, pequeños shows que pagaban mejor que las monedas de la calle. Vamos a tener que planear tu calendario, dijo Valentina, entre risas. Parece que todos quieren escucharte. Sentí una mezcla de orgullo y ansiedad. La oportunidad era enorme, pero también traía responsabilidad. Además, todavía tenía que lidiar con mis miedos internos. ¿Y si no podía cumplir con las expectativas? ¿Y si alguien de esos bares me juzgaba por mis orígenes? No te preocupes, dijo Valentina, tomando mi mano y mirándome a los ojos. Estaré aquí contigo, como siempre. No importa dónde toques, ni quién esté escuchando. Solo recuerda quién eres y por qué empezaste. Por primera vez, sentí que podía mirar el futuro con esperanza. No era solo tocar en un bar, era la posibilidad de vivir de mi música, de ayudar a los niños, y de compartir cada logro con alguien que realmente creía en mí. La ciudad empezaba a conocerme, y con Valentina a mi lado, sentí que nada era imposible. Esa tarde, mientras ajustaba las cuerdas de mi guitarra en el camerino del bar, escuché la voz de un amigo de Valentina acercándose al dueño. Oye, ¿sabías que Valentina estaba en el lujoso la semana pasada? La vi con un chico, riendo y hablando, dijo con curiosidad y un toque de sorpresa. Parecían muy cercanos. El dueño levantó una ceja y murmuró algo sobre ese chico que toca en tu bar, y mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Me habrá visto alguien importante? ¿Y si ahora los rumores llegan hasta sus padres? Mi mente empezó a girar con mil preguntas, pero entonces sentí un toque suave en mi hombro. Era Valentina, con esa sonrisa que siempre lograba calmar mi ansiedad. No te preocupes, Leo, dijo, bajando la voz. Solo significa que estoy compartiendo algo importante contigo. Lo demás no importa. Ahora toca como siempre, como si nadie estuviera mirando. Tomé aire profundo, sintiendo como sus palabras me daban fuerza. Caminé hacia el escenario, dejando que la guitarra descansara sobre mis hombros mientras las luces cálidas me iluminaban. El murmullo del público se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón, pero en algún lugar de la barra, sus ojos verdes me sostenían, recordándome que no estaba solo. Subí al escenario y sentí la adrenalina recorrerme. Cada paso resonaba con decisión, y aunque sabía que mi mundo y el suyo eran diferentes, la música se convirtió en el puente que nos unía. Ajusté la guitarra, respiré profundo y empecé a tocar, cada acorde más seguro que el anterior, cada nota llevada por la emoción y la presencia silenciosa de Valentina que me acompañaba desde la barra. El público se quedó en silencio por un instante, escuchando, y luego comenzaron los aplausos. Sonreí mientras tocaba, consciente de que aquel momento era más que un show, era la prueba de que podía superar mis miedos, ser visto, y que alguien como Valentina creía en mí más allá de cualquier diferencia social. Llegó el gran día. El bar de lujo estaba elegante, lleno de mesas con manteles impecables, copas brillantes y un público que vestía con cuidado y elegancia. Yo estaba en el camerino, ajustando mis cuerdas, respirando profundo y sintiendo como los nervios se acumulaban en mi pecho. La diferencia entre este lugar y mi esquina de la calle era abismal, y por un momento, pensé en retroceder. Entonces escuché su voz, suave y firme, entrando como un refugio. Leo, recuerda, estaré aquí hasta que te sientas seguro. Cada nota que toques es tuya, y nadie puede juzgar eso.
Solo toca como siempre. Sus palabras me dieron fuerza. Sentí que todo el miedo se mezclaba con emoción, y que podía convertir esos nervios en música. Tomé la guitarra y subí al escenario mientras el murmullo del público se transformaba en silencio expectante. Empecé con una melodía suave, casi tímida al principio, pero con cada acorde me sentí más seguro. Los primeros aplausos tibios me hicieron sonreír, algunos clientes se inclinaban hacia adelante, fascinados por la sinceridad de la música. La combinación de notas, emociones y el recuerdo de Valentina a mi lado hizo que la música fluyera de una manera que nunca había sentido. A mitad del show, levanté la mirada y la encontré. Estaba en la barra, con los ojos brillando, alentándome silenciosamente. Sus palabras de antes resonaban en mi mente: estaré aquí hasta que te sientas seguro. Eso me permitió tocar con libertad, con pasión, dejando que cada canción hablara de mi vida, mis miedos, mis sueños y de todos los niños a los que había ayudado con ella. Cuando terminé la última canción, el aplauso fue ensordecedor. Algunos se acercaron a felicitarme, otros preguntaban por mis shows futuros. Por un momento, me sentí como si hubiera cruzado un umbral invisible, de un mundo humilde a uno donde mi talento era reconocido y valorado. Valentina bajó del borde de la barra y me alcanzó entre la multitud, tomando mi mano. «Lo lograste, Leo», dijo, con la voz llena de orgullo. «Nunca dudé de ti». Suspiré, sintiendo una mezcla de alivio y felicidad. No era solo el éxito, sino el hecho de que ella había creído en mí desde el principio, ayudándome a cruzar mundos que jamás imaginé que pudiera tocar. Pero en algún lugar de mi mente, estaba la sombra de la mentira. Mis ojos se encontraron con los de Valentina y le pregunté: «¿Y tus padres?». Ella sonrió con un gesto travieso y dijo: «No lo saben, y será sorpresa. Solo disfruta este momento conmigo». Y por primera vez, entendí que no era solo música ni éxito. Era complicidad, confianza y el inicio de algo que iba mucho más allá de los escenarios. Era nuestra historia, hecha de secretos, sueños compartidos y la certeza de que juntos podíamos desafiar cualquier diferencia. Esa noche, después de que el bar se vaciara y las luces cálidas se apagaran lentamente, me quedé sentado en el escenario, acariciando las cuerdas de mi guitarra. La adrenalina del show todavía vibraba en mi pecho, pero ahora había un silencio que me obligaba a enfrentar mis propios pensamientos. Valentina apareció, caminando despacio hacia mí. Sus ojos brillaban con la misma emoción que yo sentía, y su sonrisa me dio el valor que necesitaba. «Leo», dijo suavemente, sentándose a mi lado. «Fue increíble esta noche. Te vi tocar, y wow, todos estaban fascinados». Respiré hondo, sentí que mi corazón latía con fuerza, y por fin las palabras que había guardado tanto tiempo salieron de mi boca. «Valentina», empecé, con voz temblorosa. «No solo eres alguien que me acompaña. Eres alguien que cambió mi mundo. Mi música, mi vida, todo ha cambiado desde que apareciste». Ella me miró, con sorpresa y ternura, esperando que continuara. «Quiero que sepas que», dije, mirando sus ojos verdes que parecían sostenerme. «Quiero estar contigo, no solo hoy, no solo aquí. Quiero construir algo juntos. Quiero un futuro donde podamos reír, soñar y enfrentar lo que venga, sin que la diferencia entre nuestros mundos nos separe. Quiero que nuestra historia continúe, cada día, juntos». Valentina se quedó en silencio por un momento, y luego sonrió, esa sonrisa que siempre lograba desarmarme. «Leo», susurró. «Yo también quiero eso. Siempre he querido estar a tu lado, y cada día me doy cuenta de que no hay mundo más grande ni más pequeño que importe, si estamos juntos». Tomé su mano con fuerza, sintiendo como todas mis inseguridades empezaban a desvanecerse. Por primera vez, sentí que podía soñar sin miedo. Imagino un futuro donde podamos vivir de nuestra pasión, ayudar a quienes lo necesitan, y, sonreí, un poco nervioso, tal vez hasta tener nuestro propio lugar, nuestro propio espacio donde la música y la alegría nunca falten. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y dijo: «Y yo estaré ahí, en cada paso, celebrando tus logros y enfrentando los retos contigo. No importa qué digan los demás, ni de dónde venimos. Lo importante es lo que construyamos juntos». En ese momento, sentado bajo las luces tenues del bar vacío,
con mi guitarra entre las piernas y su presencia a mi lado, sentí que todo el miedo, toda la inseguridad y todas las diferencias sociales se habían transformado en un puente hacia un futuro que finalmente podía imaginar con esperanza y amor. El tiempo siguió pasando, y aunque cada show en los bares de lujo me daba más confianza y reconocimiento, cada noche también traía un peso silencioso, la diferencia entre mi mundo humilde y el de Valentina. La emoción de tocar frente a un público que admiraba mi música contrastaba con la sensación de no pertenecer, de ser un intruso en un universo que parecía brillante pero ajeno a mi realidad. Valentina seguía a mi lado, como un faro en medio de la tormenta. Cada vez que llegaba a los bares, traía su sonrisa y sus palabras motivadoras. Leo, recuerda por qué empezaste. Nada de esto cambiará lo que eres ni lo que vales. Pero incluso su presencia no podía borrar del todo la sombra de mis inseguridades. A veces, al verla hablar con clientes, recibir elogios por cómo me apoyaba, sentía que el mundo me observaba con juicio silencioso. No era solo miedo al rechazo, era la vergüenza de mi origen, de mis zapatos gastados, de la música que había aprendido entre calles y plazas, y que ahora debía defender frente a un público sofisticado. Una tarde, mientras regresábamos de uno de esos bares, Valentina recibió un mensaje de su madre. La sonrisa que llevaba se desvaneció, y por un instante la vi vacilar. Leo, susurró, con un hilo de preocupación en la voz. Mis padres podrían enterarse de nosotros si alguien habla. Me van a cuestionar por estar aquí contigo, y no sé cómo reaccionarán. Sentí un nudo en el estómago. La diferencia de mundos que antes parecía solo un detalle ahora amenazaba con separarnos. Intenté sonreír, pero mis ojos traicionaban la angustia. No importa lo que digan, dije, intentando que mi voz sonara firme. Estamos juntos, y eso es lo que cuenta. Pero incluso mientras hablaba, sabía que era más fácil decirlo que vivirlo. Los rumores sobre nuestra cercanía se habían esparcido, amigos de Valentina comentaban, clientes de bares de lujo miraban con curiosidad, y yo sentía que cada paso que daba era observado y juzgado. Una noche, después de un show particularmente emotivo, me quedé solo en el escenario, las luces apagadas excepto por un pequeño foco que iluminaba mi guitarra. Respiré profundo, y por primera vez, dejé que la tristeza saliera. Valentina, murmuré, como si hablara con el vacío. Tengo miedo. Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de que tu mundo me aplaste, de que tus padres nunca me acepten, de que todo esto se rompa. Valentina apareció en el borde del escenario, con lágrimas en los ojos, y se sentó a mi lado. Tomó mis manos y dijo: Leo, yo sé que es difícil. Pero cada día me demuestras lo que vales. Mi familia, mi mundo, todo eso no significa nada si estoy contigo. Sé que es injusto que tengas que luchar contra esto, pero prometo estar a tu lado. No vamos a dejar que el miedo nos separe. Sentí como su sinceridad atravesaba mis inseguridades, pero aún así la tristeza seguía ahí. No era solo miedo al rechazo externo, era el dolor de saber que nuestra felicidad dependía de secretos y mentiras, de medias verdades que algún día podrían estallar. Quiero, dije, con la voz quebrada. Quiero un futuro contigo, Valentina. Pero a veces siento que no soy suficiente, que todo esto podría derrumbarse por cosas que no puedo controlar. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y susurró: Leo, nadie puede controlar todo, pero podemos enfrentarlo juntos. Y si algo nos separa, no será la diferencia de mundos ni los prejuicios, será porque así lo decidamos nosotros. Nos quedamos así, en silencio, mientras el bar vacío parecía escucharnos. Sentí que la tristeza y el miedo se mezclaban con esperanza y amor. Nuestra relación se estaba consolidando, pero cada momento de alegría estaba acompañado de la conciencia de que el mundo, los prejuicios y la familia de Valentina eran obstáculos que podrían derrumbarnos. Los días siguientes fueron un equilibrio delicado, conciertos en bares de lujo, sonrisas y aplausos, y luego la sombra de la mentira y la diferencia social. Cada vez que la veía salir o entrar en un lugar elegante conmigo, supe que ella también estaba arriesgando su mundo, mintiendo a sus padres, jugando con la tensión entre su deber familiar y su corazón. Y mientras caminábamos de la mano por calles que contrastaban con sus coches y sus vestidos caros, entendí algo profundo: el amor que sentíamos era real, pero cada paso hacia un futuro juntos era un acto de valentía. Entre lágrimas, risas, canciones y secretos, estábamos construyendo algo que no podía romper ni el tiempo ni los prejuicios.
Pasaron algunas semanas desde mi primer show en los bares de lujo. Cada noche traía aplausos, reconocimiento y, sobre todo, la sensación de que podía construir algo con mi música. Pero un día, todo cambió. Valentina me llamó con voz temblorosa. Leo, creo que mis padres sospechan. Su voz estaba baja, casi un susurro. Me preguntaron por mis actividades recientes, y alguien les habló de mí en un bar de lujo contigo. Mi corazón se detuvo. Sabía que esto podía ser inevitable, pero el miedo se me clavó como un puñal. Todo lo que hemos construido podría derrumbarse en un instante. ¿Y qué dijiste?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Mentí, les dije que era un proyecto importante, algo que debía mantener en secreto. Pero estoy segura de que van a averiguar la verdad pronto. Y Leo, su voz se quebró. No sé cómo reaccionarán. Podrían decir que esto es una locura, que no encajas en nuestro mundo, que debemos separarnos. Sentí un nudo en el estómago, mezcla de rabia y tristeza. Cada golpe de miedo era real, el mundo de Valentina y el mío parecían acercarse, y al mismo tiempo, se convertían en muros imposibles de superar. Esa noche, después del show, subimos al escenario vacío y nos sentamos juntos. Su mano temblaba entre las mías, y yo sentía que no podía ofrecerle más que mi guitarra y mi corazón. Valentina, dije, con voz baja. No sé si su mundo podrá aceptarme. No sé si tus padres podrán entender que no soy solo un músico de calle, que soy alguien que quiere estar contigo, construir un futuro, juntos. Ella apoyó su frente contra la mía y me miró a los ojos. Leo, yo no voy a dejar que ellos decidan por nosotros. No importa lo que digan, no importa los juicios ni los prejuicios. Quiero estar contigo. Y si me quieren prohibir verte, entonces tendremos que luchar, juntos, por nuestro amor. El dolor en sus ojos me atravesó. Sentí que toda la alegría de las últimas semanas se mezclaba con un miedo profundo y desgarrador. La diferencia entre nuestros mundos no era solo social, era una barrera que podría separarnos para siempre. Al día siguiente, sus padres la llamaron al hogar, y ella salió corriendo para responder. Esperé en silencio, sentado en la calle frente al bar. El tiempo se volvió eterno. Cada minuto que pasaba me llenaba de ansiedad, porque sabía que sus palabras podían decidir nuestro destino. Cuando regresó, sus ojos estaban rojos, y su rostro mostraba una mezcla de tristeza y determinación. Leo, me dijeron que esto es imposible. Que no encajo en su mundo y que debo alejarme de ti. Su voz temblaba, pero había fuego en ella. Pero no puedo hacerlo. No quiero hacerlo. Nos abrazamos, y en ese instante sentí la crudeza del amor verdadero. No era solo felicidad, no era solo música ni aplausos. Era luchar contra un mundo que no nos entendía, era enfrentar miedo y prejuicio con la fuerza de lo que sentimos. Entonces, lucharemos juntos, dije, con voz firme, acariciando su cabello. No importa lo que venga. No importa lo que digan. Este amor vale la pena. En ese momento, bajo las luces tenues del bar vacío y el eco de los aplausos de días anteriores, comprendí que la vida que soñábamos no sería fácil. Cada canción, cada show, cada abrazo, cada secreto compartido sería una batalla contra un mundo que no quería aceptarnos. Pero también comprendí algo más. Mientras estuviéramos juntos, cualquier obstáculo, por más grande que fuera, podía enfrentarse con coraje, pasión y amor. Las cosas parecían complicarse cada día más. Después del enfrentamiento con sus padres, pensé que lo peor había pasado. Pero una tarde, mientras preparaba mi guitarra para un show en un bar elegante, recibí un sobre sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas y encontré un mensaje breve, pero helador. Aléjate de Valentina o sufrirás las consecuencias. No vuelvas a acercarte a ella. El mundo se me vino abajo. Cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. La realidad de que mi amor podría traerme peligro tangible me golpeó con fuerza. Por un instante, pensé en retroceder, en desaparecer de su vida para protegerla. Esa noche, cuando nos vimos, pude leer en sus ojos que algo andaba mal. El miedo se reflejaba en sus manos temblorosas. Leo, dijo, casi susurrando. Creo que deberíamos alejarnos por un tiempo.
mis padres, y ahora esto, es demasiado. No quiero que te lastimen. Mi pecho se apretó. No quería dejarla, pero sabía que su seguridad era más importante que cualquier amor o concierto. Me senté frente a ella, tomando sus manos entre las mías, y le propuse algo que había estado pensando desde que recibí la amenaza. Valentina, tal vez esto sea temporal. Podemos separarnos físicamente, pero no emocionalmente. Yo me iré a otra ciudad, compraré una casa y conseguiré contratos grandes para poder vivir sin miedo. Tú, podrías ser mi productor. Ayudarme a conseguir contactos, organizar los contratos, todo desde la distancia. Y cuando estés seguro, volveremos a estar juntos. Ella me miró, con lágrimas en los ojos, pero con la determinación que siempre la caracterizaba. Leo, susurró, apretando mis manos. Si eso nos permite estar juntos en el futuro, si eso significa que podemos luchar por lo que queremos sin ponernos en peligro, lo haré. Pero será difícil, muy difícil. Asentí, con un nudo en la garganta. Sabía que esta decisión era un sacrificio enorme para ambos. No era solo la distancia física, era la incertidumbre, la soledad, la tentación de rendirse, y la presión de mantenernos fuertes y enfocados. Prométeme algo, dije, con voz baja. Que cuando consigamos todo, cuando podamos estar seguros, no volveremos a separarnos. Que este tiempo solo será un paso hacia nuestro futuro. Ella sintió, apoyando su frente en mi hombro. Lo prometo, Leo. Te esperaré. Y mientras tanto, seré tu aliada, tu productora, tu fuerza desde donde esté. Esa noche nos abrazamos largo, dejando que las lágrimas fluyeran, mezcladas con la esperanza. La música que alguna vez fue nuestra vía de escape ahora se convirtió en un símbolo de lucha y resistencia. Sabíamos que el camino sería doloroso, lleno de desafíos y sacrificios, pero también que el amor verdadero era capaz de soportarlo todo. Después de mudarme a otra ciudad y empezar a tocar en bares de lujo con contratos cada vez más grandes, algo dentro de mí siempre me recordaba de dónde venía. Cada moneda que ganaba, cada aplauso, cada nuevo contrato era una oportunidad no solo para mejorar mi vida, sino para ayudar a quienes más lo necesitaban. Con parte de lo que había conseguido, abrí un pequeño local de comidas dedicado a los niños de la calle. No era lujoso, pero sí un refugio cálido, donde podían comer, reír, aprender y soñar. Cada vez que veía a esos niños entrar con ojos brillantes y sonrisas sinceras, sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. Era mi manera de devolver al mundo un poco de la esperanza que alguna vez alguien me dio a mí. Al mismo tiempo, Valentina empezó a trabajar en lo que siempre había soñado, ser productora. Desde lejos, y en secreto, comenzó a organizar mis contratos, negociar fechas, contactar bares y eventos, asegurándose de que cada oportunidad fuera lo mejor posible. Sus padres la veían triunfar en su trabajo, orgullosos de su constancia y talento, sin imaginar que la estrella que estaba guiando era yo, su humilde músico callejero que ahora tocaba en escenarios que ellos solo habían visto en revistas de lujo. Cada semana, nos comunicábamos con llamadas, videollamadas y mensajes constantes. Ella me guiaba, me aconsejaba y me motivaba, como siempre lo había hecho, pero ahora con el poder de su posición y su inteligencia, asegurando que mi talento se consolidara en la ciudad. Leo, tienes que estar tranquilo en el próximo show, me decía. Yo me encargaré de que todo salga perfecto. Solo toca y recuerda quién eres. Sentía un orgullo silencioso por ella también. Verla crecer, brillante y segura, manejando contratos, coordinando equipos, mostrando su talento sin que nadie sospechara de quién era realmente productora, me hacía admirarla aún más. Su mundo y el mío, aunque separados físicamente, trabajaban juntos hacia un mismo sueño. Pero incluso con todo esto, la distancia nos pesaba. Las noches eran más largas y silenciosas, y cada abrazo que podíamos darnos se volvía un tesoro. Sabíamos que esto era temporal, que todo era un sacrificio necesario para construir un futuro juntos, pero no podía negar que la nostalgia y la tristeza golpeaban con fuerza. Aún así, cada pequeño triunfo me recordaba por qué valía la pena, cada niño que sonreía en mi local, cada contrato cerrado con éxito gracias a Valentina, cada mensaje de ella alentándome, eran pasos hacia el futuro que habíamos soñado juntos. Y mientras caminaba por mi ciudad nueva, guitarra en mano, con la esperanza de nuevas oportunidades y con el recuerdo constante de su sonrisa, comprendí algo profundo. El amor verdadero no se mide por la cercanía física,
sino por la fuerza que nos da para seguir adelante, luchar, crecer y proteger aquello que más importa. El tiempo pasaba, y aunque Valentina y yo trabajábamos en nuestros proyectos con éxito, la sombra de su familia nunca desapareció. Sus padres, enfurecidos por la distancia, por las decisiones que ella había tomado y por no poder controlar su vida, tomaron una decisión drástica. Valentina, no podemos permitir que sigas con esto, le dijeron con voz fría. Has deshonrado nuestra familia. No solo pierdes nuestro apoyo, sino que quedas desheredada. Ella me contó la noticia por teléfono, con la voz rota y un hilo de lágrimas que no podía contener. Leo, me han desheredado. Me han echado de la casa. Su voz era un susurro tembloroso. Todo lo que tenía, todo lo que era, ya no es mío. Sentí que un golpe me derrumbaba el alma. Mi mente se llenó de rabia y dolor, pero también de determinación. No podía permitir que su amor, ni nuestro sueño, se destruyeran por su familia. Pocos días después, durante un concierto en un bar de lujo, mientras tocaba en el escenario, ocurrió lo impensable. Entre los aplausos y luces, escuché un disparo. El caos se desató de inmediato. Gente gritando, luces parpadeando, y yo sentí un dolor agudo en el pecho. Caí al suelo, mientras los asistentes corrían y el personal intentaba controlar la situación. Cuando desperté en el hospital, lo primero que vi fue el rostro pálido pero lleno de lágrimas de Valentina a mi lado. Sus manos temblaban mientras me sujetaban. Leo, dijo entre sollozos. No puedes morir. Te necesito conmigo. Respiré con dificultad, el dolor punzante todavía presente, pero entendí algo vital, no importaba lo que sucediera, ni la violencia ni las amenazas ni el rechazo de su familia, nuestro amor era más fuerte. Valentina, estoy aquí, murmuré, tomando sus manos con fuerza. No dejaremos que esto nos destruya. No importa lo que pase. Yo, siempre volveré a ti. Ella me abrazó, dejando que las lágrimas cayeran sobre mi pecho, mientras yo sentía que cada latido sobreviviente era un recordatorio de que nuestra lucha valía la pena. Los obstáculos externos habían escalado al extremo, pero también nos demostraron que nuestro vínculo era invencible. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión. Valentina, aunque desheredada, empezó a apoyarme con más fuerza que nunca. Sus contactos, su inteligencia y su amor se convirtieron en la columna vertebral de nuestros sueños compartidos. Y yo, aunque herido, sabía que debía seguir adelante, por ella, por los niños del comedor, por la música, y por nosotros. La vida nos había golpeado con furia, pero también nos había enseñado que el amor verdadero no teme amenazas, heridas ni pérdidas. Lo que nos esperaba sería un camino difícil, lleno de dolor y desafíos, pero también de oportunidades para demostrar que juntos, podíamos superar cualquier cosa. Después del ataque y la desheredación, los días fueron difíciles. Cada mañana me despertaba con un recordatorio del disparo, el dolor punzante en el pecho, las cicatrices que llevaría siempre. Pero cada vez que escuchaba la voz de Valentina, cada vez que sentía sus manos entrelazadas con las mías, todo se volvía más soportable. Nos mudamos a un pequeño apartamento, sencillo pero nuestro. Allí, lejos del control de su familia, Valentina empezó a trabajar como productora de manera formal, consiguiendo contratos importantes no solo para mí, sino para otros artistas emergentes. Sus padres, aunque desconocían a quien producía, estaban orgullosos de su constancia y éxito profesional. Para nosotros, cada contrato cerrado era una victoria silenciosa, un paso hacia la vida que habíamos soñado juntos. Yo, por mi parte, retomé los conciertos, pero con un propósito más grande. Con el dinero que ganaba, además de mantenernos, expandí nuestro comedor de comidas para niños de la calle. Ahora no solo ofrecíamos comida, sino talleres de música y arte. Cada niño que entraba al local sonreía, aprendía y soñaba, y yo sentía que de alguna manera, el amor y la música podían cambiar vidas. Valentina se convirtió en mi aliada estratégica, organizaba mis shows, negociaba contratos, contactaba patrocinadores y cuidaba cada detalle desde la distancia o desde nuestra oficina compartida. Era nuestro proyecto común, nuestra forma de transformar dificultades en oportunidades. Una noche, mientras contemplábamos juntos el skyline de nuestra ciudad desde el balcón de nuestro apartamento, sentí que todo el sufrimiento, cada lágrima y cada miedo, había valido la pena. Leo, dijo Valentina, apoyando su cabeza en mi hombro.
Mirando todo lo que hemos construido, incluso después de todo, me siento feliz. No importa lo que venga, mientras estemos juntos, siempre podremos con todo. Sonreí, tomando su mano y entrelazando los dedos. Siempre, Valentina. Todo lo que hemos vivido, nos ha hecho más fuertes. Tenemos la música, tenemos nuestro comedor, tenemos nuestros sueños. Y sobre todo, tenemos el uno al otro. No hay nada que pueda detenernos ahora. Esa noche, el viento fresco nos acariciaba mientras el horizonte brillaba con luces lejanas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la paz y la felicidad eran posibles. La vida nos había golpeado con crueldad, pero también nos había enseñado a luchar, a amar con intensidad y a construir un futuro sobre la esperanza y la pasión compartida. Sabíamos que no sería fácil siempre, que siempre habría desafíos externos y recuerdos de los momentos más duros. Pero también sabíamos algo fundamental: nuestra historia no era solo de supervivencia, sino de triunfo. Un triunfo que incluía amor, solidaridad, música y la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Y mientras me recostaba junto a Valentina, mirando la ciudad iluminada, comprendí que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en la fama, sino en poder crear un mundo donde ambos pudieran ser felices, ayudar a los demás y amarse sin miedo. Todos tenemos historias que quedan en la piel. Si tienes una historia de amor, superación o lucha que quieras compartir, envíamela. Podré darle vida en un relato único, con nombres ficticios o reales, como tú quieras. No olvides suscribirte a nuestro nuevo canal para más historias que te emocionarán y te harán creer en la fuerza del amor y los sueños.